En este momento ya estamos en vivo. Vamos a esperar unos minutitos que se conecten nuestros amigos y nuestras amigas para dar inicio al conversatorio que vamos a tener con el doctor Camilo Morán. Vamos a esperar unos minutitos para que se puedan conectar nuestros amigos y nuestras amigas. De acuerdo. Estamos esperando que se conecten nuestros amigos y nuestras amigas para poder iniciar esta transmisión en vivo con el doctor Camilo Morán. Esperamos unos minutitos siempre para poder iniciar. Les pedimos a nuestros amigos y nuestras amigas que se están conectando que por favor en estos 5 minutos compartamos el link para que llegue a más personas este importante conversatorio sobre la salud, un derecho de los pueblos que vamos a mantener con el doctor Camilo Morán. Les invitamos a dar un like y a compartir este conversatorio que vamos a tener.
Bueno, está conectada Silvia Calvachi desde el sur de Quito. Saludos, Silvia, te enviamos desde aquí, desde este espacio. Edgar Eduardo Cruz, veterinario en el sur de Quito, también se ha conectado. Están conectadas. Les pedimos a nuestros amigos y nuestras amigas que nos avisen, por favor, si es que están ya conectados. Hay un teléfono de pronto donde usted, doctor, que están ingresando mensajes. Si le pueden bajar el volumen, sería bien importante. Nicolás Méndez, saludos, Nicolás Méndez, saludos, doctor Camilo Morán. Bolívar Merchán también, que ya señalé, está conectado desde Guayaquil. Y se siguen conectando nuestros amigos y amigas a este Facebook Live. Vamos a esperar unos minutitos, por favor, compartir este espacio, compartir esta entrevista. Walter Ricardo Garcés Moreira también está conectado en este momento. Saludos desde Manabí. Algo pasó. Bueno, ya estamos otra vez con el doctor Camilo Morán. Carlos Sánchez también nos ha puesto me gusta y se están conectando en este momento más compañeros. Nos dicen que ya tenemos 50 personas conectadas. Les pedimos, por favor, compartir este importante conversatorio con un experto en los temas de salud, experto en los temas de derechos humanos, el doctor Camilo Morán. Les pedimos compartir esta entrevista. Les saludamos, compañeros, compañeras, a los que se están conectando. Les pedimos y volvemos a insistir a poner un like en esta entrevista. Bueno, el día de hoy, como habíamos conversado, vamos a establecer este conversatorio y para mí es un honor presentar al doctor Camilo Morán. Él es cardiólogo, es integrante de la Comisión Nacional Anticorrupción y adicionalmente es un defensor de los derechos humanos y docente de la Universidad Ecuatoriana. De igual manera, vamos a tratar con el doctor Camilo Morán la salud, un derecho de los pueblos. Y nos parece muy importante en estos momentos que estamos viviendo esta pandemia, a hablar sobre este tema y señalar que la salud está establecida como un derecho no solo en nuestra Constitución, sino que en la propia Declaración Universal de Derechos Humanos. Y en el caso de nuestra Constitución, el artículo 32 establece que la salud es un derecho que garantiza el Estado cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir de los ecuatorianos y las ecuatorianas. Adicionalmente, señalar a propósito de la entrevista con el doctor Camilo Morán en esta tarde, que para nosotros es muy importante tener las valoraciones, los puntos de vista del doctor en este espacio, es que el día de hoy se estableció que existirían ya confirmados en el Ecuador 2.240 casos, 75 personas fallecidas, de las cuales del total de casos, de los 2.240 casos, 1.563 en Guayas y el resto evidentemente en el resto de las provincias de nuestro país. Doctor Morán, para nosotros un gusto saludarle. Como hemos establecido la metodología, son 20 minutos de su intervención inicial y luego pasamos a responder las preguntas de nuestros amigos y de nuestras amigas que se conectan. Doctor, muy buenas tardes y muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros. Buenas tardes, muchísimas gracias. Gracias por invitarme a esta importante conversación. Yo creo que es una iniciativa brillante de ustedes, que en estos momentos donde estamos las familias unidos después de hace mucho rato, tienen la oportunidad de conversar temas básicos como estos, que nos permite aclarar un poco el panorama de lo que está pasando, lo que está ocurriendo en el mundo, en el Ecuador específicamente. Mire, cuando hablamos de derechos humanos y cuando nos referimos a la salud y a cualquiera de los derechos establecidos por convenios y pactos internacionales, realmente nos vamos a dar cuenta que casi todos los países, como estos tratados muchas veces, y lo que resuelven la Asamblea de las Naciones Unidas, no tienen efectos vinculantes en muchos países. Es evidente de que los derechos generales, los 30 derechos que fueron determinados por la Asamblea de las Naciones Unidas, entre ellos el de la salud como un derecho fundamental,
son violados permanentemente. Y mayor parte son enunciados, la mayoría son enunciados perfectamente redactados, que la gente los toma con... Porque somos expertos en redactar, pero cuando tratamos de determinar si se cumplen o no, se respetan o no sus derechos, realmente casi todos los países son remisos en eso, y a veces causan hasta vergüenza, porque no se cumplen ni de lejos los enunciados que se dan. Yo es importante tener presente primero lo siguiente, que entendamos una cosa. La vida es un ciclo, la vida es un ciclo, de nacimiento hasta la muerte. Desde que uno nace hasta que muere es un ciclo, el mismo ciclo biológico. Es decir, el ciclo biológico que nos trae a este mundo comprende también la muerte. Es decir, uno viene al mundo para crecer, desarrollarse y finalmente morir. Eso le va a ocurrir a todos los seres vivos, a todos los seres humanos le va a ocurrir. La diferencia entre cómo se da ese proceso biológico es lo que hace si se cumple un derecho, la diferencia. No es lo mismo que alguien nazca para ser feliz y que alguien nazca para no ser feliz. Eso es una diferencia importante que hay que entenderlo. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando los que defendemos los derechos expresamos nuestra inconformidad, nuestra molestia por la violación de esos derechos, fácilmente somos calificados con epítetos que nada tienen que ver y que lo único que estamos haciendo es defender un derecho básico, porque el derecho a la salud es un derecho fundamental. ¿Qué es lo que se conoce en teoría, en los libros, como salud? No solamente, como bien decía usted cuando leía la Constitución, no solamente la ausencia de una enfermedad, es el bienestar total, es el bienestar completo. Yo digo, es la felicidad del ser humano. La salud es la felicidad del ser humano. Es un estado de bienestar completo. Usted puede estar bien de salud orgánica y funcional, pero si su familia no está a su lado, posiblemente usted no esté sano. Usted puede estar bien de salud orgánica y funcional. Su cuerpo puede que no tenga ninguna patología, pero si sus hijos no están con usted, si usted no tiene un empleo, si usted tiene problemas terribles en suplir sus necesidades básicas, usted está enfermo. Mire usted el ejemplo claro. Cuando hubo el feriado bancario, mucha gente falleció. Las familias se destruyeron. La gente se fue, dejó botando a sus hijos con los padrinos, con los tíos, con los abuelos. Hubo un desorden total y hubo una enfermedad colectiva en la sociedad. Por lo tanto, mucha gente que estaba sana orgánicamente se suicidaba y tenía problemas psiquiátricos terribles. Es decir, la salud, en resumen, siendo un derecho fundamental, es la felicidad completa del ser humano. Porque se trata es de que para tener felicidad, el ser humano debe tener cubierta muchas de sus necesidades para tener felicidad. Por ejemplo, que debe tener un empleo que le permita mantener a su familia, un empleo digno que le permita mantener a su familia. Pero ¿qué ocurre? Que el empleo digno aquí en muchas ocasiones representa un sueldo básico que no cubre ni la canasta básica propia determinada por los gobiernos de turno, y encima el desempleo terrible. Y aquí en Guayaquil mucho más el empleo informal, que representa un porcentaje elevadísimo. Ojalá tengamos tiempo de hablar por qué en ese grupo no funciona la cuarentena. Es decir, primer requisito básico para ser feliz, tener un empleo, tener educación, que nuestros hijos y que la gente tenga acceso a la educación. De nada nos vale no tener nada en el cuerpo si no tenemos educación, si no tenemos información básica de lo que pasa en el mundo y la naturaleza, no tenemos educación. Y eso es un problema grave en el país, sigue siendo un problema grave en el país. Si no tenemos cubiertas las necesidades básicas de salubridad en nuestro barrio, en nuestra casa, en nuestro recinto, en nuestro pueblo, en este país se sigue consumiendo todavía agua de río en muchos lugares. Se sigue consumiendo agua en Guayaquil. El agua que está privada, nadie puede decirme a mí y que me demuestre científicamente que es un agua apta para el consumo directo. Alguna vez cuando yo tenía un programa radial y hablaba sobre salud, una de las funcionarias de Interagua me llamó muy disgustada porque yo decía que el agua no era apta para el consumo humano. Y yo le dije, solamente le planteé lo siguiente: correcto, yo soy capaz de rectificar mi información. Si usted viene aquí delante de mí, usted y sus hijos se toman un vaso de agua delante de mí. Si se toman un vaso de agua en la llave de aquí de la emisora, yo rectifico y digo que el agua que venden ustedes es de buena calidad. No es una agua apta para consumo. Y Guayaquil es una de las ciudades más grandes del Ecuador. Yo no quiero imaginarme lo que pasa en ciudades más pequeñas. Muchos de ellos tienen agua entubada solamente de río directamente. Por lo tanto, si no hay una buena educación, si no hay un trabajo,
si no existen, si no están cubiertas las necesidades sanitarias básicas para que uno sea feliz, no se puede hablar que se está cumpliendo este derecho humano fundamental en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y lo que ocurre ahora es un espejo, ya hablaremos de eso, pero es un espejo. Pero quiero solamente decir, mi querida compañera, unos datos pequeñitos para que nos demos cuenta qué es lo que está ocurriendo en estos momentos, cómo nos ha cogido en estos momentos, para que entendamos la magnitud de lo que está pasando en el mundo y en el Ecuador específicamente, que es un país en vías de desarrollo, que es un país con graves problemas financieros, que fue asaltado, que fue quebrado, que fue endeudado y que tiene graves problemas. En esa situación lo coge el Ecuador, pero vean algunos datos importantes que les voy a dar. Vean ustedes, 1 de cada 7 personas pasa hambre en el mundo. 1 de cada 7 personas pasa hambre en el mundo. 69 niños no tienen escuela en el mundo. 69 millones de niños no van a la escuela. Más de 760 adultos no tienen estudios básicos. Más de 500 millones de personas no tienen viviendas. Las muertes por guerra son incontables. Imagínese usted, por ejemplo, en esos países que Afganistán, que tiene 18 años de una guerra de agresión. ¿Qué salud puede haber en esa gente? En los países de Oriente Medio, en Libia, en Irak y en todos estos países donde permanentemente están agredidos por el petróleo. Qué tranquilidad mental, qué felicidad, qué bienestar puede tener las personas que viven en medio de ese tipo de ambiente. Usted imagínese, la esperanza de vida en Japón, que es una de las potencias militares y económicas mundiales, ya llega a 84 años, pero la esperanza de vida en Sierra Leona no llega ni a 50 años. Hay 24 países del mundo que tienen una esperanza de vida por encima de los 80 años. Y hay más de 50 países en el mundo cuya esperanza de vida está por debajo de los 50 años. Por debajo de los 50 años. Todo está privatizado prácticamente en todos los países del mundo. El agua. Imagínense, siendo el agua un derecho básico de los seres humanos. El cuerpo tiene aproximadamente el 80% de agua en su organismo, en su composición fisiológica. Y el agua es privada en casi todos los países del mundo, especialmente de la órbita del capital, donde la oferta y la demanda, entre ellos está hasta el agua, absolutamente todo. La energía privatizada. La salud de calidad aparentemente privatizada, porque usted sabe aquí que los hospitales públicos tienen graves problemas no solamente de insumos, sino de gestión. Y tenemos en la mente casi todos los ecuatorianos que la medicina de calidad está en las clínicas privadas, que tienen la tecnología de alto nivel, pero también cuesta un mundo hacerse atender en esos lugares. O sea, privatizar el agua, la energía eléctrica, privatizar la atención médica. Imagínense dónde y cómo encuentra el ser humano la felicidad integral que representa salud. Cada año, según la OMS, 100 millones de personas caen en la pobreza. Cada año, 100 millones de personas caen en la pobreza. Imagínese usted, y caen en la pobreza fundamentalmente porque gran parte de sus pírricos ingresos tienen que ser destinados a pagar atención sanitaria y medicamentos. Las enfermedades de la pobreza clásica. Hace poco me entrevistaba una emisora y yo le decía, vean, esta pandemia, que no es una cosa nueva en la historia de la humanidad, porque venimos sufriendo pandemias desde la época de 1918 y antes, mucho más antes, pero en 1918, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, vino la famosa gripe española, que mató más de 60 millones. Coincidentemente, esa famosa pandemia o epidemia de la gripe española, que mató 60 millones de personas, se dio semanas inmediatas a que concluyó la Primera Guerra Mundial. Y así han habido una serie de epidemias. Por ejemplo, ¿quién no recuerda la epidemia del año 2012 con la famosa gripe porcina de H1N1 que mató un número importante de personas? Y la gripe MERS allá en Oriente Medio, que también mató un número importante de personas. Y yo le vengo diciendo a la gente, el coronavirus es un virus que está con nosotros hace mucho tiempo y nunca ha tenido la agresividad que se la conoce ahora. Ha estado con nosotros hace mucho. De hecho, de las 7 cepas, 4 ocasionan el catarro.
cuántos habremos tenido catarro por coronavirus y ni nos enteramos. Absolutamente nada. Lo que pasa ahora, que esta cepa, el SARS-CoV-2, es una cepa claramente manipulada genéticamente, y que a la fecha no tiene tratamiento específico, ni estandarizado, ni nada. Pero ¿a quiénes va a golpear más esta epidemia? ¿A quiénes está golpeando más? ¿Con quiénes se va a ensañar? Porque le digo, mi querida compañera, que después que baje el pico, que la curva se detenga y baje y se haga plana, vamos a estar con el coronavirus mucho tiempo. Este no se va a ir de nuestros hogares, va a estar aquí, va a estar con nosotros y vamos a tener que aprender a vivir con coronavirus como aprendimos a vivir con la tuberculosis, con el SIDA, con el cólera, con el ébola y con todas las enfermedades. Por lo tanto, ¿en quiénes se va a ensañar ahora y más luego la epidemia del coronavirus? En la gente más desprotegida, en los pobres, en los que no se alimentan bien, en los que no tienen agua potable por tuberías, todavía tienen agua por tanqueros en Guayaquil y en muchos lugares del mundo, en los que no tienen atención sanitaria correspondiente, en unos hospitales estartalados donde no llega la medicina pública, pero ni de broma, en ellos se va a ensañar, porque la gente que está bien alimentada, la gente que está viviendo en lugares con ciudadelas cerradas, que tienen una infraestructura sanitaria básica, es probable que haya también esta enfermedad, pero no se ensañe con la agresividad que se va a ensañar con los pobres, porque la gente debe conocer que cuando la gente está bien alimentada, con una alimentación equilibrada, el sistema inmunitario propio lo defiende de muchas cosas. De hecho, de aquí a un mes, cuando esto termine, todo el mundo va a elaborar anticuerpos anticoronavirus. ¿Y quiénes van a elaborar mejor anticuerpos? La gente que está mejor alimentada, la gente pobre que es presa de la tuberculosis. Porque ¿con quiénes se ensaña la tuberculosis? La tuberculosis se ensaña con los pobres. Querida compañera, yo tengo 40 años ejerciendo la medicina. No he visto un solo caso en alguien que tenga una clase social de media alta para arriba. No he visto un solo caso. Eso es una enfermedad exclusiva de los pobres, la gente que vive en hacinamiento, que vive en promiscuidad, que no se alimenta bien, que no tiene salud, que no está feliz y que tiene graves problemas de atención sanitaria. En ellos, ¿en quiénes se ensaña la enfermedad de las válvulas cardíacas que nosotros conocemos como cardiopatía reumática? En los pobres. Yo no he visto que algún rico y alguien de clase media alta se opere y se cambie válvulas por cardiopatía reumática. Esas son enfermedades de los pobres. Por lo tanto, esta epidemia y las que vengan después, seguramente se va a ensañar con la gente más vulnerable. Por lo tanto, cuando vayamos a reclamar derechos en salud, es hasta inconcebible. Yo no sé si la conducta de aquí en adelante va a ser la misma de la gente, porque yo recuerdo cuando los internos, cuando los residentes, cuando los médicos salen a reclamar derechos, salen a pedir atención para la salud, salen a reclamar que se aumente el presupuesto para la salud. Vea lo que acaba de declarar la ONU, hoy día la ONU, el secretario general de la ONU. Obligatoriamente, después de esta pandemia, los gobiernos tendrán que asignar para la salud el 10% del Producto Interno Bruto. ¿Lo irán a cumplir los gobiernos? ¿Irán a estar dispuestos a invertir el 10% en Producto Interno Bruto cuando recién nos dimos cuenta que este gobierno acaba de pagar los bonos soberanos en plena crisis sanitaria del país? Por lo tanto, a pesar que la ONU, como yo le decía, todas estas declaraciones universales que hace la ONU no son vinculantes por los gobiernos. Que se cumplan o no, que haya buena salud, que tengan derecho a la salud, que seamos felices de manera integral, como dice el concepto actual de lo que es salud, depende de lo que también la gente esté dispuesta a exigir, la gente esté dispuesta a reclamar y hacer entender que ya no se puede seguir postergando ni salud ni educación, que son parámetros fundamentales de la felicidad del ser humano. Mire usted, esto nos va a enseñar muchas cosas. Esta pandemia nos ha enseñado, yo creo, muchas cosas. Mucha estigmatización de antes ahora va a quedar rechazada. Mucha estigmatización de antes va a quedar rechazada. Yo recuerdo cuando los internos reclamaban que los hospitales estaban desprotegidos, que era una mentira lo que se decía que habían revolucionado la salud. Muchos amigos, hasta amigos nuestros, gente de cultura superior, los calificaba de vagos, vayan a trabajar, matasanos, tira piedra, un montón de cosas. ¿Habrá alguien ahora que califique así el gremio de la salud, que ya lleva 29 muertos de médicos, 6 enfermeras fallecidos y más de 10 trabajadores fallecidos peleando por la vida de los otros? ¿Habrá alguien ahora que no esté de acuerdo con que se reclame ese derecho, que es el derecho a la salud, el derecho a tener una vida de bienestar y de alegría integral?
Yo creo que esto va a permitir que los que son activistas en la defensa de los derechos, ahora haya un clima propicio para que la gente vaya entendiendo que ya el mundo debe cambiar, que si no estamos dispuestos a cambiar, si los grupos poderosos de este mundo, que manejan este mundo, que lo manejan a su antojo y que hacen lo que quiera con la población, no entienden que la gente ya no va a resistir que no se atienda a sus derechos, se vienen cambios y actuaciones sociales más severas que el coronavirus, porque el coronavirus ha hecho un llamado social, le ha dado un respiro al planeta. Miren ustedes, hoy veía delfines que se solazaban y se paseaban por las playas de la Barceloneta. Eso no ha ocurrido en más de un siglo. En más de un siglo. Un cóndor se posó en la ventana de una familia en Santiago de Chile. Los ciervos pasean por las calles y las carreteras de Australia y de muchos países del mundo. Es decir, el planeta a través de esta epidemia ha respirado. Pero no solo el planeta, va a permitir entender muchos problemas que antes no los visibilizábamos, o que los minimizábamos, o que no nos importaba, o que por último hasta los despreciábamos y hasta los rechazábamos. Hoy va a ser mucho más sensible cuando reclamemos que se atienda educación y salud, trabajo, vivienda, alimentación, el ambiente, el medio ambiente. Usted cree, querida compañera, que aquí en adelante la gente va a ver impasible que alguien escupa o bota un chicle en media calle? Ya no. Va a recibir reprimendas de alguien. ¿Usted cree que la gente va a permitir de aquí en adelante que alguien vaya y se olvide en el poste de una calle sin esperar llegar a tu casa? La gente ya va a reclamar. La gente ha hecho conciencia. Así es, mi querida compañera. Sin lugar a dudas, el coronavirus, el COVID-19, va a establecer muchos cambios en la sociedad. Entre ellos, a nivel internacional, incluso en varios países se está desprivatizando la salud, que como un derecho de los ciudadanos y las ciudadanas. ¿Qué pasa en Guayaquil? Existen varias preguntas de nuestros amigos y amigas. Le pediríamos, doctor, de pronto las respuestas concretas para poder abordar todas las preguntas. Y nos dicen, ¿qué es lo que pasa en Guayaquil en este momento con esta pandemia? Mire, yo creo que aquí se cometieron muchos errores. Muchos errores. En primer lugar, el gobierno mismo se encargó de minimizar lo que eso representó. Todo el mundo se enteró que llegó una dama de un lugar que ya era un contacto. No se estableció inmediatamente un cerco epidemiológico, tanto que al mismo tiempo que se dio eso y que todo el mundo conoció, el propio gobernador autorizó un partido de fútbol de la Copa Libertadores con público en los estadios. Es decir, no pasaba absolutamente nada. No hubo la conformación inmediata de un organismo que sea el vocero oficial del gobierno. Se minimizó esto. Por lo tanto, cuando ya quisieron tomar medidas, ya la enfermedad estaba en la tercera etapa, que era el contagio comunitario. Y actualmente, ya estamos inclusive, mi querida Natasha, ya no estamos solo en la etapa de la contaminación comunitaria, estamos en la cuarta etapa. Esta es la etapa clave donde la contaminación puede hacerse exponencial. ¿Qué significa? Que de 500 pueden amanecer 3.000 contagiados, 3.000. Si a eso le sumamos que los hospitales han estado desbaratados, destartalados, solo pintados con un maquillaje típico de que todo está bien porque están bonitos, recién hechos y pintados, que fue utilizado como campaña electoral de un gobierno. Pero la gestión hospitalaria, quiero que me entiendan esto, que esto es grave, y quiero que me permita 2 minutos para explicar esto. ¿Qué ocurrió y por qué se ha dado más en Guayaquil? ¿Cuál era la pirámide docente que se encargaba de manejar los hospitales desde el punto de vista funcional y administrativo? Era una pirámide donde estaban los residentes 4, residentes 3, residentes 2, residentes 1 y el interno y el preinterno. Imagínense, tremenda pirámide. Por lo tanto, en cada hospital había una atención ya casi de especialidades, de todas las especialidades. Todo. Eso fue desbaratado por el gobierno del presidente Correa. No hubo. Nunca se convocó a posgrado y se terminaron por 10 años las residencias hospitalarias. Por lo tanto, nos cogió en plena epidemia nos cogió. Sin residentes formados, sin gente con capacidad para enfrentar. 2. El presidente Correa se encargó de sacar de los hospitales a 190 especialistas. Imagínense, sacó todos los epidemiólogos, votó todos los epidemiólogos, votó a los neumólogos,
votó a todos los neumólogos del sistema de atención contra la tuberculosis. Cerraron el hospital de Lea, que era el único hospital de atención neumológica en el Ecuador. Lo cerraron. La primera ministra de este gobierno, que venía del gobierno del presidente Correa, cerró el hospital de Lea. El hospital de Lea es un hospital que está ubicado estratégicamente para tratar enfermedades de infectos contagiosas. Si a esto que estaba abandonado el sistema de salud, sumamos un descontrol total, no hubo un control, no hubo orientación, todo el mundo se disparaba. La alcaldesa decía una cosa, a veces hasta de buena intención. El prefecto se murió, no apareció por ningún lado, hablaba una cosa el señor vicepresidente, otra cosa hablaba el señor ministro de Defensa, otra cosa hablaba la ministra de Gobierno, otra cosa hablaba el viceministro de Salud, un montón de torpezas, y por lo tanto se armó un caos que en la carrera no lo han podido resolver. No ha habido liderazgo para nada frente a una pandemia de esta magnitud. Alexander Granda nos dice, ¿cómo vamos, qué hacer con las personas que viven en los suburbios? ¿Cómo establecer medidas en el caso de Guayaquil y bueno, en los sectores populares también en el Ecuador? ¿Qué medidas de prevención para que se contagien, de prevención a este contagio, se puede orientar a estas personas, doctor? Miren, yo creo que las medidas generales ya las conoce todo el mundo. En primer lugar, yo voy a ratificarme una cosa, porque en esto he entrado en contradicciones con algunos colegas que están planteando cosas que no se ha demostrado por ningún lado. La primera medida siempre es que la gente haga conciencia, aquí en Guayaquil y en cualquier parte, que los cuidados personales son fundamentales. El coronavirus solo se transmite por los flujos respiratorios, por favor, y esto fue una cosa que hasta cayó en el ámbito de la torpeza del señor ministro. No está en el aire el coronavirus. El coronavirus se transmite solo por los flujos respiratorios, el estornudo, la tos, la saliva, el contacto de la saliva con los metales, con el cartón y con el vidrio. Por ahí se transmite. Por lo tanto, primero son los cuidados efectivamente de la gente, que esté consciente que tiene que andar con mascarilla, lavarse las manos, no estar en contacto en sitios peligrosos. Primera cosa. Segunda cosa, que es clave esto y que hay que entender. De los 1.500 casos en Guayaquil, ¿qué es que tenía que haber hecho el COE aquí en Guayaquil? Esos 1.500 casos, de esos 1.500 casos, hacer un cerco epidemiológico y hacer la determinación de todos esos casos donde están los contactos. Por decir algo, si de los 1.500 personas hay uno en Gómez Rendón y las 17, todo ese barrio tiene que hacerse el test rápido. Ese barrio tiene que hacerse el test rápido para que de ese barrio que son contactos potenciales no se vaya a todos los barrios del suburbio. 1.500 contactos representan por lo menos unas 50.000 pruebas que el gobierno sí las puede hacer, porque el encierro solo, Natasha, no sirve. El encierro ayuda mucho, pero si los contactos siguen deambulando, siguen yendo al hospital o algunos son portadores sanos, porque muchos de los coronavirus son portadores sanos, no van a desarrollar la enfermedad agresiva como los que están muriendo, no. De hecho, el 88% de los que se contagian con coronavirus no se van a complicar, no. Y ellos son los más peligrosos, porque son los que pueden estar contagiando un montón de gente. ¿Y quiénes agravan? Los que entran en contacto con los portadores sanos, pero que están inmunológicamente deprimidos. Ellos, diabéticos, hipertensos, asmáticos, fumadores, obesos, ellos son la población vulnerable y personas mayores de 65 años. Por lo tanto, si un portador sano no es detectado dónde está, ese puede ser el que a 20, 40 y 30 barrios contamine con el coronavirus. Es decir, de acuerdo con usted, doctor, lo que acaba de señalar, el quédate en casa, el aislamiento social, la cuarentena, como podamos establecerlo, es muy importante en este proceso, pero es fundamental que se realicen los test porque solamente de esa manera uno va a poder determinar realmente el número de contagiados que existirían y desde el Estado ecuatoriano tomar medidas hacia ese sector. Nos dicen desde Unidad Popular de Valle de los Chillos, ¿qué recomienda usted hacer a nivel de las organizaciones sociales? ¿Cuál debería ser el papel de la organización comunitaria, de la organización barrial y qué el Estado podría hacer con estos sectores? Mire, aquí hay dos cosas importantes que yo vengo insistiendo en mis escritos y en mis opiniones en las emisoras. Recién acabé de enviar una carta al señor presidente larga, ojalá que la le llegue a su escritorio, porque hay dos cosas importantes. Primero, lo que debe hacer el Estado como Estado, que es la obligación de garantizarnos la vida y la salud, el Estado.
evitar los contagios, etcétera, etcétera, todo lo que he dicho. Pero hay una cosa importante. Yo les recuerdo que en Guayaquil más del 35% de la gente es trabajador informal. Trabajador informal. ¿Qué significa eso? Que son gente que vive con 5 a 10 dolarcitos que gana de lo que vende al día. Esa gente, si sigue el encierro sin ningún tipo de asistencia social para que aguante el encierro, cuando vea que a sus hijos le piden comida y no tenga cómo darles, le da lo mismo morir por coronavirus o por hambre y va a romper la cuarentena. Va a romper. Y no es la salida a darles palos, como vi por ahí, que hay que cortarles el cabello, que hacerles flexiones. Si no fuera facilito, ¿no? Pónganlos en fila para darle una paliza y ya se acaba el coronavirus. Realmente no sé a quién se le puede antojar eso en la cabeza. A la gente hay que darle salidas concretas. Si nosotros al mismo tiempo el encierro no planifica el gobierno una asistencia oportuna de alimentación a la gente, porque aquí en Guayaquil la pobreza es terrible. Por favor, Natasha, en Guayaquil la pobreza es una de las ciudades de mayor pobreza por el gran flujo migratorio que hay hacia Guayaquil. El 35% de la gente que está en edades de producción vive de manera informal y esa gente no va a aguantar. Si nosotros estamos preguntando ya nos pagaron, está preguntando la gente, ya depositaron el sueldo. Imagínense la gente que no tiene esperanza que le depositen un sueldo. ¿Cómo va a vivir? Por lo tanto, la cuarentena, que es importante, no la va a aguantar la gente por el hambre. Hay que buscar la forma. Primero, una referencia inicial la tiene con el bono de la pobreza, ahí tiene más de 1 millón de personas. Pero hay un montón de otras maneras de cómo llegar a la gente. Que el ejército, que tiene 50.000 personas, se encargue de distribuir por distrito kits alimentarios que permitan que la gente aguante la cuarentena. Eso es una cosa. Y otro, miren, lo otro es con los graves. ¿Qué hacemos los graves? A ver, porque de los que se contagian con coronavirus, perdón, tú me preguntabas, ahí está el papel de las organizaciones barriales. Organizar a la gente para que la gente reciba su kit de ayuda alimentaria y económica. Miren El Salvador, que no es una potencia, es un pueblo como el nuestro. Les acaban de dar un bono de $150 a cada familia. $150 a cada familia. Y Salvador no es una potencia petrolera. Les acaban de dar para que la gente aguante el encierro. Ahí está el papel de las organizaciones populares. Garantizar cómo le llega adecuadamente a la gente a través del ejército, de la policía o de los organismos, hasta la Cruz Roja, etcétera, los bomberos, para que haya una repartición adecuada y justa de los kits alimentarios y de medicina a la gente humilde. Y el otro grupo de los que se están muriendo, que felizmente es la minoría. Miren que los países europeos, que tienen una infraestructura sanitaria importante más que la nuestra, están falleciendo entre un 6 a 8%. Aquí estamos más arriba nosotros. Estamos llegando al 12% de fallecidos por el número de contaminados. Con esa gente hay un problema grave. No hay un tratamiento estandarizado, no existe, porque hasta la fecha de hoy que estoy hablando con usted, no hay ningún tratamiento que sea efectivo para el coronavirus. Todos los tratamientos que hacemos son ensayos y experimentales. Dale algo a ver cómo salva su vida, pero no existe. ¿Quiénes salvan su vida? Los que están en etapa grave, los que estuvieron inmunológicamente más preparados. El Estado debe traer la medicina que se está haciendo contra esto, pues son caras. Por ejemplo, una ampolla que se utiliza para estos pacientes en etapa gravísima vale $800. ¿Quién va a poder conseguir esa ampolla? Por ejemplo, que se debata en el COE si el interferón alfa 2 que los cubanos llevaron a China vale o no vale para sacar a la gente de su inminente muerte. No se ha debatido ni se lo toma en cuenta. Por lo tanto, en dos partes, los que no son graves, que pueden ser portadores sanos, pero que necesitan asistencia, y los que ya están graves, para eso necesita una orientación del COE. Bueno, yo al inicio me equivoqué en las cifras, leí las cifras de ayer, solamente quiero reconfirmar, los casos confirmados el día de hoy son 2.748. En Guayas, 1.937. De ayer a hoy día hay un crecimiento de 300 casos y viene lo que usted decía, no estamos hablando de un contagio comunitario, sino de un crecimiento exponencial. En Pichincha, 245. En Los Ríos, 100. En Azuay, 94. Entrarían a lo que se denominaría este contagio comunitario, estas dos provincias también. Pero además, en el caso de los fallecidos, en relación a lo que usted decía, al día de hoy tenemos 93 fallecidos confirmados que murieron por coronavirus.
coronavirus, pero también se establecen los mismos datos, más 75 probables, porque hay gente que en el Ecuador se está muriendo, pero que usted no podría decir que es de coronavirus porque no se han hecho los exámenes. En todo caso, una de las cosas que también nosotros planteamos es el tema de que se debería transparentar las cifras en este proceso. Otra pregunta que nos hacen, bueno, esta pregunta que usted acaba de contestar también la ha hecho María Fernanda. Perdón, doctor. Doctor. Mire, yo les digo, ¿no? Hace un momentito le estaba diciendo, la etapa, esta es la cuarta fase de la enfermedad, que va a durar entre 10 a 12 días. Y esa es y en esta fase se llama la fase de contagio exponencial. Les dije, les puedo dar un ejemplo. Los casos pueden pasar de 500 a 3.000, fácil, porque ya el coronavirus está en la comunidad. Pero por la evolución natural de todas las epidemias y el comportamiento epidemiológico, por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo leí, escuchando noticias que me dio escalofrío. La señora ministra de Gobierno dijo que ellas calculan que aproximadamente el 5 de abril ya podremos salir a ver si otra vez se reactiva el aparato productivo. Por favor, yo creo que para dar declaraciones, y ese es un problema grave, le habrá el COE autorizado decir eso a la distinguida dama, porque sacar a la gente el 5 de abril a las calles ya, como que no pasa nada aquí. En plena etapa todavía, cuando está concluyendo la fase exponencial de contagio, es realmente un verdadero suicidio colectivo. No se puede, aquí hay que entender que por lo menos vamos a tener que estar encerrados 2 semanas más, por lo menos 2 semanas más. Pero junto a los test de detección rápida, si no insisto, el encierro no resuelve totalmente el problema, ayuda, pero si no sabemos dónde están los casos de los portadores sanos, aunque estemos encerrados, va a seguir creyendo el número. Con los que tienen registrados, que son 2.000, quiere decir que hay 2.000 contactos y cada contacto aproximadamente se calcula que contamina a 50 personas. Imagínense, a 50 personas. Por lo tanto, aquí se necesitan por lo menos 50.000 test rápidos que se lo hace en 3 minutos porque es un hisopado nasal o faríngeo, rápido. Por lo tanto, porque si no hacemos eso y no aislamos el barrio donde está el contacto de portador sano, esto será interminable y vamos a tener que salir a trabajar con un montón de portadores sanos por todas partes y los muertos van a ser terribles. Y permítame una cosita pequeña en cuanto a los que fallecen, porque es otra verdadera torpeza. En ninguna parte del mundo se están cremando los que fallecen, porque no tiene sentido, no tiene. Hace poco me decía, es que alguien me decía por ahí, es que tenemos temor que las heces y las orines del muerto contaminen a la gente. Yo recién me entero que los muertos siguen orinando, porque los flujos que contaminan son respiratorios y cuando se lo mete en una funda a un muerto, ya terminó la posibilidad. Lo que tienen que hacer es meterlo en la funda, meterlo en su cofre, donde quiera, y ya no contamina a nadie. Si no nos acercamos a nadie cuando está vivo con sus secreciones biológicas, pero cuando ha fallecido. Y otra cosa para eso, ya están quemando a la gente en los barrios, en la casa. Mira, ayer quemaron a una persona en un barrio. Aquí tenemos que pedirle ayuda a la Junta de Beneficencia. La Junta de Beneficencia puede levantarnos 2 pabellones de 300 bóvedas inmediatamente en el cementerio patrimonial, en el cementerio metropolitano, el cementerio Canal del Suburbio, 150 bóvedas, y el cementerio Parque de la Paz, 300 bóvedas. Tendríamos en 15 días no menos de 500 bóvedas. Eso, estando en estado de excepción, lo que tiene que hacer el gobierno es por un decreto hacerlo, y punto. Y en todo caso, reconocerles el terreno donde se van a levantar las bóvedas, para que esa pobre gente, hasta de muertos, tenga algo de paz. Y creo, usted tiene razón, hay que vivir con dignidad y también hay que morir con dignidad. Un abrazo a todas las personas de nuestro país que han tenido que pasar por momentos muy difíciles al momento que sus seres queridos han muerto, porque uno es el dolor de haber perdido a un ser querido, pero viene un segundo momento, la desesperación, la angustia y la impotencia respecto de cómo se está tratando a los cadáveres de nuestros hermanos ecuatorianos. Y aquí Gustavo Reyes nos dice, ¿qué hay de cierto de la crisis de cadáveres en Guayaquil, doctor? Eso es lo que le decía precisamente, ¿no?
Por ahí decían que iban a hacer fosa común. De vergüenza corrigieron porque la OMS les dijo que eso no se puede hacer. Es hasta de muerto tiene derecho los seres humanos. ¿Cómo puede ser posible que después que han sufrido tanto lo boten a un pozo y que sus familiares ni sepan dónde está su deuda, dónde está su familiar? Yo le estoy dando una idea y la estoy planteando para todo el país. Aquí en Guayaquil hay 5 cementerios, 5, y tienen suficiente terreno para levantar en 2 semanas más de 500 bóvedas para la gente humilde, especialmente que muere. Porque la gente que tiene dinero ya tiene compradas bóvedas en el Parque La Paz, tiene comprado bóvedas en el cementerio metropolitano, tiene comprado bóvedas en el cementerio de la Esperanza. Son los pobres que no tienen ni dónde enterrarse. Si el gobierno, estando en estado de excepción, mañana mandará un decreto ejecutivo que se decide que se construyan bóvedas de emergencia en el cementerio patrimonial, en el cementerio Canal del Suburbio, en el Parque La Paz, Jardines de la Esperanza, Natalia, tendríamos 500 bóvedas en 2 semanas listas para esa gente humilde que ha muerto sufriendo. Y que le reconozca a la empresa privada. Aquí están, por favor, las industrias de la venta de alimentos han facturado en conjunto en los últimos 4 años 40.000 millones de dólares. Por favor, no van a poder financiar los 500 bóvedas que no les cuestan ni 2 millones en los cementerios. Por favor, tienen que sensibilizarse, tienen que ayudar ahora que todo el mundo esté en problemas. Ayudar, comprarle las bóvedas, pero ahí construirlas. Es realmente inhumano que se quiera poner en fosas comunes a la gente que ya sufrió bastante. Doctor, ahora en las redes sociales y recogiendo incluso una pregunta de Joe Guerrero, pero ahora nosotros tenemos que a través de las redes sociales y distintos mecanismos, todo el mundo le recomienda qué tomar, qué no tomar para recuperarse, que eso le ha servido, etcétera. Usted ha hecho algunas declaraciones, no sé si voy a pronunciar bien, respecto de están recomendando y qué haría también usted, qué mensaje daría a nuestros amigos y amigas respecto de la automedicación, pero en específico este medicamento hidroxicloroquina que han recomendado que hay que tomarse. Usted ya ha hecho intervenciones públicas respecto incluso de los efectos de este medicamento. ¿Qué recomendaría usted en torno a este medicamento y otros medicamentos que ahora en las redes sociales todo el mundo le dice, o muchas personas, no todo el mundo, es una exageración, muchas de personas le dicen que hay que tomarse X o Y medicamento? Miren, Natalia, ojalá que tenga unos 3 minutos para esto. Como le dije al comienzo, no existe un tratamiento científicamente probado con estudios aleatorios y randomizados que esto va a terminar con el coronavirus. No hay tratamiento a la fecha para este y para ningún virus. Si no, ya hubiéramos terminado con el SIDA, que es un virus. Ya hubiéramos terminado con el SIDA, hubiéramos terminado con las cosas. No existe, no hay. Todo lo que se hace hasta la fecha, por favor, queridos compañeros y amigos que me escuchan, es ensayo, es experimental. Es a ver qué ocurre cuando el paciente está grave. Primero. 2, yo he planteado y lo he dicho, que una de las cosas que ocurre cuando este virus agrede al ser humano, porque esta es una manipulación genética, no es el virus que nos ha agredido con la gripe común. Usted y yo seguramente alguna vez todo el mundo tiene por la vez una vez al año un catarro común. Y seguramente fue una cepa de coronavirus de catarro común. Porque de las 7 cepas, 4 cepas de coronavirus ocasionan la gripe o catarro común. Y no nos mató. Ya. Cuando el virus, esta cepa, la COP2, agrede al ser humano, ocasiona un efecto terrible. Cuando todo ser humano, cuando un virus los agrede, inmediatamente elabora anticuerpos de defensa, inmediatamente. Y eso hace cuando no se complique. Este virus, en cambio, inhibe la formación de esos mecanismos inmunológicos de defensa. Lo deja a la intemperie. Por eso es que se puede morir. Y 2, le destruye todo lo que toca. Se produce un estado inflamatorio brutal, terrible, que le destruye pulmones y le produce un infarto en la evolución de la enfermedad. No solamente no solo que le produce un problema respiratorio, el 20% de los pacientes con la evolución del coronavirus mueren de infarto, porque le llena de coágulos las arterias el coronavirus. Mire usted la agresividad que produce. Por lo tanto, siendo la inflamación el denominador común, yo he preconizado el uso, ese sí preventivo y profiláctico, de un producto que se llama acetilcisteína, que está en el mercado con varios nombres comerciales, que cuando usted tenga solamente signos
de un aparente catarro, dolor de garganta, dolor de cabeza, solo tome acetilcisteína, por favor, y paracetamol. No tome nada más. Porque aunque sea un coronavirus, mínimo está entre el 88% que no lo va a agravar. No lo va a agravar. ¿Cuándo va a hacerse la prueba? Cuando teniendo estos síntomas, que pueden ser catarro o no, usted pudo haber tenido un contacto. Ahí tiene que buscar hacerlo. Bueno, mira que el compañero del trabajo será positivo. Ahí tiene que buscar usted hacerse la prueba, porque es probable que estos síntomas sean por el coronavirus. Y ahí, solo ahí, cuando ya usted sea un posible contacto, que agregar otros productos que creo que no sé si será conveniente decirlo por aquí. La hidroxicloroquina, ¿cuándo se la puede utilizar? No es, por favor, para prevenir, no es profiláctica, eso es un crimen médico que alguien diga que apenas le pique la garganta, la cabeza le duele o sospecha que tiene que tomarla porque lo puede matar. La hidroxicloroquina produce gravísimos problemas cardiológicos y oculares, lo puede dejar permanente. ¿Cuándo se justifica el ensayo con hidroxicloroquina? Es decir, a ver qué ocurre, a ver si le salva la vida. Cuando el paciente ya está haciendo infiltrados pulmonares. Ahí se justifica el estudio con la esperanza de ver qué hace. Pero junto a la hidroxicloroquina, otros productos, vean, no le estoy exagerando si le digo que actualmente están recibiendo 8 diferentes fármacos para ver cuál actúa, porque no sabemos si alguno funciona. Unos se salvan y otros mueren. ¿Cuáles se salvan? Los que han tenido mejor respuesta inmune propia. Por eso es que ahora están preconizando coger el plasma de la gente que se salvó y ponérselo al que está enfermo. Es porque los propios anticuerpos del ser humano es que vienen defendiéndole la vida, no los productos que les estamos administrando. Doctor, una pregunta existe de un amigo respecto de, ya lo dijo inicialmente, pero bueno, insiste en la pregunta, ¿por qué no se transparentan las cifras desde el gobierno nacional de qué mismo pasa con el nivel de contagio? Miren, esto es un asunto que tiene varios trasfondos. Primero, el trasfondo del gobierno es de querer ocultar tu fracaso, es evidente, ¿no? Ningún gobierno va a querer reconocer que ha fracasado. Es evidente que los que estamos en este medio médico, los que tenemos alumnos que están haciendo residencia, colegas que están metidos en los hospitales, sabemos que el número de contagiados es superior y el número de muertos, mire usted, solamente médicos hay 27 muertos, solo médicos, 6 enfermeras y 4 trabajadores de salud, ahí no van como 40, solo entre personal médico. Por lo tanto, que hayan fallecido solo 90, 80 o 70 de 2.500 que estuvieron de positivos, no se lo cree absolutamente nadie. Si en los países altamente desarrollados que tienen un sistema sanitario está falleciendo el 8%. Imagínense, de 2.500, 90 pues no son, ¿qué? Pues no son ni el 3%, ni el 10%, ni el 5%. Por lo tanto, no son cifras reales. Para mí, el objetivo de ocultar las cifras reales, por un lado, debe ser, digo yo, para no poner mayor angustia, mayor nerviosidad, mayor temor, mayor parafernalia, mayor terror. Y por otro lado, para ocultar el fracaso. El fracaso. Porque realmente, imagínense, es insólito que en plena crisis una ministra haya renunciado, en plena crisis. Y un viceministro declara cosas tiradas de los cabellos, que los médicos reclaman andar como astronautas. ¿Por qué no se pone él frente a un paciente con coronavirus absolutamente sin ningún cubrirse con las medidas de bioseguridad? Realmente el gobierno tiene temor que se conozcan las cifras reales porque se le puede transformar en inmanejable, en un caos total. Y a ningún gobierno le gusta reconocer que ha fracasado. Una contradicción que existe en este momento es de los sectores populares de una dicotomía entre contagiarse del coronavirus o salir a trabajar por el pan de cada día y llevar algo a sus hogares. Yo concuerdo con usted y creo que todas las personas que nos escuchan exhortando y exigiendo al gobierno nacional atender a ese 1,5 millones de hogares ecuatorianos que viven en condiciones de pobreza, que viven del trabajo del día a día, que el día que no comen, que no trabajan, no comen. Sin embargo, muchos de ellos están saliendo a trabajar. ¿Cuáles podrían ser las medidas básicas para que esas personas no se contagien y si están contagiados no contagien al resto de personas? Yo ya le estuve diciendo a un señor que ahora me entrevistaba. Yo creo que hay mucha gente que independientemente que le den o no les den comida en su casa va a salir a trabajar.
Peor a los que no les va a llegar nada, porque esa gente va a salir, que es la no va a aguantar mayoría. más encierro, va a salir. ¿Qué es lo que debería hacer el gobierno con los trabajadores informales? Yo, si fuera ministro de Salud, si fuera gobierno, no es difícil censarlo. Pues, no es difícil, no es difícil censarlo. A esa gente se debe hacer un test. Si no se le va a dar ayuda, porque no hay plata, no hay cómo darle dinero al gobierno. Bueno, esa gente que va a salir que tiene su barraquita en el mercado, o es taxista. Imagínense, ¿de qué viven los taxistas ahora? Por ejemplo, a ver, ¿de qué viven los taxistas ahora? Si no hay pasajeros, ¿de qué viven? Y si quiere salir a trabajar las horas que están fuera del encierro, hacerle el test. Están las cooperativas de taxistas para que organicen, que de manera ordenada y práctica a esa gente se le haga el test para saber quiénes son portadores sanos y quiénes no lo son. Para que esa gente, por ejemplo, una persona que tiene su tiendita en el mercado municipal, no sé cómo serán los mercados de Quito, se les haga toditos ellos tienen la cupomitad, ellos pueden organizar de manera ordenada, perfecta, que a sus socios se les haga la prueba del test y que ellos se sepa que no son portadores sanos y puedan tener un poco más de libertad para ganarse el pan. Si no, esa gente, ¿cómo va a aguantar la tasa? Se viene una eclosión social terrible. Acaban de decir los mismos funcionarios del Fondo Monetario Internacional que la recesión en Latinoamérica va a llegar al 6%. La recesión va a llegar a un decrecimiento negativo del 6%. Eso representa, mire, por cada 1.8% de crecimiento negativo, representa un 10% más de desempleo. Y si en Latinoamérica va a haber un decrecimiento promedio del 3.5%, quiere decir que va a aumentar un 20% más de desempleados cuando termine la pandemia. Por lo tanto, si el gobierno no busca mecanismos de que esta gente se gane el pan de manera honrada, y yo haría eso, están la gente organizada. Busque la Cucomitad, que organiza a sus socios, a sus compañeros agremiados, que les hagan, ¿cuántos habrán agremiado? Unos 20,000. Son 20,000 chats para que esa gente tenga y se gane el pan. Se conozca que no son vectores de contaminación y que se le dé clases de cómo deben cuidarse, y para que esa gente gane el pan. ¿Usted cree que esa gente va a aguantar 2 semanas más encerrado viendo a sus hijos que se mueren de hambre? No va a aguantar esa gente. No vamos a aguantar, porque también los de la clase media tenemos recursos limitados. La clase media para abajo tiene un sueldito de 1.500, de 1.200, de 1.000, de 800. ¿Cuánto gana un profesor que les decimos terroristas cuando salen a reclamar? Para $800 los profesores. ¿Usted cree que va a poder vivir encerrado con ese sueldito un profesor? No es tan fácil. Por lo tanto, hay que buscar mecanismos y ya debe importar, porque me vengan amenazando. Ya llegan las pruebas. Ya llegan las pruebas. Y no llegan las pruebas. Tienen que ser las pruebas para decir, vean, señor, en el Ecuador, después de hacer pruebas, tenemos 20,000 portadores sanos. A esos portadores sanos son de tales barrios y esos barrios tienen que hacer un cerco epidemiológico estricto. Si no, el encierro solo sirve parcialmente. Doctor, realmente para mí ha sido un gusto poder conversar con usted. Como dice el doctor Edgar Cruz del sur de la ciudad de Quito, ha puesto el dedo en la llaga. Felicitarle a usted y mi admiración por su conocimiento científico, su frontalidad para establecer sus puntos de vista, las opiniones respecto de lo que está pasando en nuestro país con la salud. Hay varias preguntas de nuestros amigos y nuestras amigas todavía, sin embargo, vamos a continuar con estos espacios de Facebook Live. No he tenido la oportunidad de conocerle personalmente, pero he leído muchas de las intervenciones, de los escritos que ha hecho usted a través de distintos mecanismos y creo que sin lugar a dudas es un médico, un profesional, sobre todo con mucha ética, con conocimiento científico, con frontalidad y defensor de los derechos humanos que en estos momentos y en todos los momentos de la vida de nuestro país es fundamental. Quiero una vez más saludar a todos nuestros amigos, a todas nuestras amigas que se han conectado, expresar un abrazo a nuestros compañeros que están contagiados, un saludo aquí al de Salitre, que es alcalde que ganamos en unidad con nuestra organización, Julio Alfaro Mieles, que también está contagiado del COVID-19 por su trabajo en relación directa con la gente, a todos nuestros amigos, nuestras amigas, y nosotros queremos insistir, lo que pasa en los sectores populares, en Guayaquil y en el Ecuador, no es indisciplina, es pobreza, y la gente sale porque definitivamente tiene que llevar el pan de cada día a sus familias.
Una cosa es aguantar, como dice Carlos Castellanos, presidente de los comerciantes minoristas de Pichincha, una cosa es estar en aislamiento social cuando tienes recursos económicos. Otra cosa muy distinta y muy compleja es cuando no se tiene. Por eso, desde este espacio, insistir al gobierno nacional en la necesidad de no pagar la deuda externa y que esos recursos económicos sean utilizados con alimentación y medicina para los sectores populares. Doctor, le envío un abrazo desde Quito y no sé si es que quiere dar un mensaje final a nuestros amigos y nuestras amigas. Sí, solamente aprovechar en 30 segundos más. Primero agradecerles a ustedes la bondad de pensar que en algo podía ayudar a esto y más que nada ponderar la actitud de ustedes de que en estos momentos de crisis sacar espacios para aprender, porque estamos aprendiendo en conjunto. Solamente que ustedes por favor insistan a través de los mecanismos que tienen, que el gobierno ya no tiene ningún argumento para continuar clausurado el hospital neumológico. Es un crimen realmente, que un hospital que está diseñado para atender enfermedades respiratorias esté cerrado y no lo abran por tosudez, y que hayan preferido habilitar una cancha de básquet para recibir pacientes de esta magnitud. Yo creo que el gobierno debe sensibilizarse y ya, sin perder más tiempo, en una semana o 2 semanas, esos hospitales están listos. Porque ahí tenemos 250 camas, mi querida Natasha, 250 camas listas. ¿Cómo es posible que lo puedan tener cerrado un hospital de esa magnitud? Muchísimas gracias por la amabilidad de haberme invitado. Un abrazo para usted y un abrazo para nuestros amigos y nuestras amigas. El día de mañana vamos a conectarnos a una transmisión en vivo con el periódico Opción. Va a participar como panelistas el economista Diego Borja, exministro de Finanzas, Yacu Pérez, prefecto de la SUAY, y Giovanni Atariguana, director nacional de Unidad Popular. Les invitamos también el día de mañana a unirse en este espacio. Y recordemos, solidaridad, unidad y exigencia de atención a los sectores populares, porque la vida vencerá. Un abrazo a todos y todas.